Hermano, hay algo que en la iglesia hemos notado que es sumamente importante, que es la formación del alma. Hoy en día la iglesia está más atenta a lo que son los dones, a lo que es el mover del Espíritu, y no está mal. Pero un mover del Espíritu sin formación del alma, sin formación de carácter de la persona, estamos hablando de un líder que tarde o temprano, o un ministro que tarde o temprano tendrá que caer. Porque cualquier don o cualquier potencial, cualquier poder del Espíritu, sin una formación de carácter, es una pérdida de tiempo. Por eso Cristo, antes de comenzar su ministerio, hermano, lo primero que hizo fue ir al desierto. Lo primero que hizo fue ser tentado. Lo primero que hizo, claro, fue ser llamado con la presencia del Señor en el bautismo. Pero a partir de que Él es llamado, el primer lugar donde fue llamado es a su formación, a la formación del Espíritu Santo. Entonces quiero llenarte, escúcheme bien, voy a ser instrumento para llenarte en esta noche, para que aprendamos a tener llenura en la ausencia. Diga conmigo, llenura. Dígalo conmigo, llenura en la ausencia. En la vida a nadie le gusta sentir un vacío, porque para la mayoría de las personas la ausencia es carencia, o sea, necesidad. Nosotros entendemos como un vacío, como algo que está mal. Nos hace sentir débiles, nos hace sentir menospreciados, nos hace sentir frágiles y muchas veces hasta perdidos, desamparados, desesperados, destruidos y muchas veces tristes o deprimidos. Por eso tenemos que entender que en Cristo la ausencia puede ser ganancia, es ganancia, porque es una mayordomía en bendición suprema saber vivir gozoso con llenura en la ausencia. Es una bendición en una mayordomía aprender a vivir llenos en medio de la ausencia. Yo sé que muchos no me entienden. Por eso le pido que abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, para que podamos ir entrando un poco en materia y podamos entender. Pablo dijo en Gálatas 2:20, y leeremos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está ahí, hermano? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo habría aprendido a desprenderse de todo y de todos. Por eso Pablo decía que para mí el morir es ganancia. Pablo dijo, yo he aprendido a vivir en la necesidad, tanto como en la abundancia. Y yo le hago la pregunta en esta noche, ¿usted ha aprendido a vivir en la necesidad con gozo? Hermano, tener necesidad de Cristo, tener necesidad de su presencia, es lo fundamental que nosotros tenemos que velar en la vida. Pero muchas veces las necesidades, las ausencias, nos hacen a nosotros entender como que Dios no está con nosotros. No sé si está conmigo. Amén. Pero muchas veces la ausencia no es que Dios no esté contigo, sino que la ausencia es que Dios está formándote. La ausencia es que Dios está preparándote para algo mayor. La ausencia es que Dios te quiere decir, aún en medio del desierto, yo quiero que aprendas que yo estoy ahí contigo. Aún en medio de la enfermedad, yo quiero que tú sepas que yo estoy a tu lado y yo te voy a sacar de ahí. Y le pido, hermano, me disculpe no predicar como lo hago siempre tan fuerte, pero es que por mi garganta no lo puedo hacer. Pero creo que la palabra es más que suficiente para dar el mensaje, amén. Escuche bien, Jesús buscaba irse solo a orar. Si usted empieza a analizar, vaya buscando a Mateo 14:23, lo más importante para Jesús eran los momentos de soledad.
los momentos de ausencia del mundo, los momentos de ausencia de las personas, los momentos de ausencia del ruido del ambiente, de la atmósfera. En la ausencia de las voces de los hombres, nosotros escuchamos la voz de Dios. Vuelvo y repito eso. En la ausencia de la voz de los hombres, diga conmigo, en la ausencia de la voz de los hombres, yo escucho la voz de Dios. Mateo 14:23 me dice, amado hermano, después de despedir a la multitud, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dejaron muy bajo el micrófono. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Escúcheme bien, subió a un monte, ¿cómo? A solas para orar, y al anochecer estaba ahí, ¿cómo? Solo. ¿A quién le gusta estar solo? Pero no solo por amargado. No quiero que nadie me mire, que nadie me toque, que nadie me hable, mejor me traigo un gusanito. Sino que has entendido que no necesitas la presencia de alguien más para sentirte completo. Que no necesitas tener llena el bolsillo para sentirte que tienes autoridad o que tienes una identidad. Que has aprendido que no es necesario que te estén llamando todos los días para saber que alguien te ama. Que has aprendido que no es necesario, escúcheme bien, aquí le voy a dar a alguien duro, que no es necesario que Dios te hable todos los días para saber que Él está contigo. Ahí yo le dije a una líder, me dijo, madre, estoy preocupada. ¿Por qué, hija? Porque ya días Dios no me habla. O sea que si usted no escucha la voz audible de Dios, Dios no está con usted. Dios te puede hablar en un árbol, Dios te puede hablar en un niño, Dios te puede hablar en una alabanza, Dios te habla leyendo la palabra, Dios te habla en el ayuno y la intercesión que hace juntamente con Él. ¿Por qué? Hemos aprendido a depender a la voz. Porque creemos que en los sentimientos, en las percepciones, en las emociones, es donde está el cumplimiento de que Dios está con nosotros. Hermano, cuando Cristo subió a la cruz, estaba solo. Hermano, cuando Él dijo, aparte de mí esta copa, Él estaba solo. Cuando lo fueron a buscar al templo, ¿dónde estaba Jesús? Entre los eruditos de la ley, le decían, ¿por qué estás aquí? Le dijo, tranquilo, yo no ocupo a mamá y a papá, yo estoy en los asuntos de mi Padre. Y que cuando aprendes a vivir según la voluntad de Dios y no según la de los hombres, aprendes a entender que no dependes. Escúcheme bien, que no dependes de lo que te rodea. Yo le decía, Padre tremendo, como un niño de 12 años, de 10 años, de 8 años puede decirle, yo estoy bien solo, tranquilo, ustedes sigan su camino. Y nosotros como mamás, no, mi niño va a estar solo. No, le decía a María, hijo, me sacaste el corazón. Y él le decía, pero ¿y por qué te preocupas, mujer? Si yo estoy en los negocios de mi Padre. No eres tú la necesaria, es Él el que es necesario para mí. Porque siempre que mi Padre esté conmigo, yo cumpliré mi propósito. Tú ya cumpliste el tuyo trayéndome al mundo, pero ahora el que me cuida, el que me amamanta, el que me sustenta, el que me respalda, el que me encamina, el que me forma, se llama Jehová de los ejércitos. Y con eso yo no estoy diciendo forme hijos rebeldes. Con eso yo le estoy aprendiendo a decir, su hijo necesita más de Dios que de usted. Quítese el matriarcado, quítese la necedad, quítese la sobreprotección y métalo más en la presencia de Dios. Hermano, Jesús entendía que ahí Él encontraba lejos de la gente la llenura, en la ausencia. ¿Sabe por qué? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Jesús encontraba la llenura en la ausencia porque la llenura viene de su presencia.
Si no tengo zapatos, estoy lleno. Si no tengo tele, estoy lleno. Si no tengo celular, estoy lleno. Si no tengo marido, estoy llena. Si no tengo casa propia, estoy llena porque tengo techo. Si no tengo carro, estoy lleno porque tengo para el bus. Pero muchos que se suben al bus, ¿y dónde está Dios? Aquí no hay nadie. ¿Sabe por qué muchas veces Dios le quita la pareja? Dios le quita el hijo. Dios le quita el trabajo. Porque usted no aprende a estar lleno sin eso. Porque usted no aprende a estar lleno sin eso. ¿Sabe, hermana? Yo no sé, el Señor le habla mucho a ella. ¿Cómo se llama ella? Elisa. Melisa. ¿Sabe algo, hermana Melisa? La gente pasa muy llena de la opinión de los demás. Si los demás piensan bien de mí, yo me siento bien. Pero si los demás tienen una opinión tergiversada, contradictoria y mala acerca de mi persona, entonces yo no valgo nada. Porque la llenura la encuentran en la opinión de los otros. Mujer, hombre, no te llenes por la opinión de los demás. Óyeme bien, ni aún por la de tus propios padres. Porque a mí cuánta gente no me ha dicho. Y aquí es donde el Señor va a empezar a desatar y a romper cadenas. Porque Él me ha dicho, ¿por qué muchos no están llenos? Porque no han aprendido a tener llenura en la ausencia, viven con fracaso, frustración, depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque nada nunca los va a llenar. Porque no es que yo les dé lo que me piden. Ay, aramacandaraba. No es que Dios te entregue lo que te pide, es que tú aprendas a vivir sin aún tener la promesa en la mano como lo hizo Abraham. Como lo hicieron muchos que aprendieron a servirle a Dios aún no teniendo la promesa en la mano. Pero somos tan descarados que le decimos a Dios, si no me das esto, yo me salgo de la iglesia. Si no me entregas esto, yo me voy de ahí, porque entonces ahí no está la bendición. ¿Y quién te dijo que Dios va a estar obligado a darte lo que tú le pides? Ahí es cuando Pablo decía, yo me perfecciono en tu debilidad. Pablo decía, le he pedido por 3 veces que me quite el aguijón. Le he pedido innumerables veces que me dé lo que yo quiero, que es mi sanidad. ¿Qué puede ser distinto para Dios sanar a un hombre si Él lo hizo? Pero le dijo, Pablo, yo no te voy a dar lo que tú tienes, lo que tú quieres. ¿Sabes por qué, Pablito? Porque ahí es donde tú te acuerdas que tú dependes de mí. Ahí cuando tú sepas que solo yo lo puedo hacer, que solo yo lo puedo entregar, ahí es donde vas a aprender a tener llenura en la ausencia. ¿Sabe algo? Cuando el Señor fue mandado al desierto a ser tentado, el enemigo lo primero que le pidió es, dile que conviertan las piedras en pan. Porque lo primero que le tocó es la llenura. ¿Por qué no lo mandó a llamar al pináculo primero? ¿O por qué no le dijo, dile a tus ángeles que vengan a cuidarte? La primera tentación de Cristo en el desierto, Cristian, fue el pan. Su llenura. ¿Cuántos no venden el alma por un pedazo de pan? ¿Cuántos no venden el cuerpo por un pedazo de pan? ¿Y es que acaso Adán y Eva, hermana, no tenían todo en el jardín del Edén? ¿Qué les hacía falta? Pero Satanás sabía, diciéndoles que lo que ellos podían tener era más. Les creó una ausencia. Les despertó algo que no tenían antes. El Señor les dijo, de todo lo que está en el huerto, le dijo, Nancy, puedes tomar menos de ese árbol. Les dejó una ausencia. Tenían todo. La mujer no paría con dolor. El hombre no trabajaba. Todo se producía por sí mismo. Pero
algo que tenía que depender el hombre aún de Dios, que era la ausencia de decirle todo puedes menos esto. Por eso muchos jóvenes les dices, puedes esto, pero no hagas esto, y lo primero que hacen. Dicen, es que la tentación es rica y buena. No es que rica y buena, es que no he aprendido a vivir en ausencia. ¿Por qué Adán y Eva pecan? Primer lugar, porque era pan, su sustento. Pero más allá de un pan, porque podían comer de todo, era el decir la ausencia. Todo lo que está aquí te pertenece, menos esto. Y yo quiero que usted vaya entrando, amado hermano, hacia donde lo llevaré. Porque esta es voz del cielo, pan fresco que el Espíritu Santo nos ha entregado. Muchas cosas en tu vida has fracasado por no saber manejar ausencias. Te vas con el primero porque no quieres estar sola. Robas en el trabajo porque no tienes lo que quieres. Te vas con un partido político porque te darán la posición que has deseado. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Ausencia de qué? Ausencia de cuerpos esculturales. Porque la vida nos ha enseñado a que tenemos que ser 90, 60, 90. Y las mujeres se llenan de implantes. Y los hombres se ponen, ¿cómo se llaman? No, las hormonas no. Sí, los peluquines estos. Sí, hermano, se mira mejor, pero si usted quedó pelón, ni modo. Aprenda a vivir con su ausencia. La que lo quiera lo va a querer con ausencia o con presencia. Mire, no me meto por ahí porque no termino hoy. Amén, denle las palmas al Señor, aleluya. La primera ausencia que sentimos es al venir a este mundo. Por eso el bebé llora al sentir que su ambiente cómodo, natural ya no existe. Ya no es igual. Así es cuando cuando nacemos de nuevo en Cristo. Lloramos porque nos quitan el vientre humano natural que nos sostenía. No, usted no me entendió. Se lo voy a descifrar. El que es médico sabe que el bebé adentro tiene alimento, calor, un lugar seguro, un lugar cómodo. Cuando viene al mundo tiene que poner a trabajar sus pulmones por primera vez. Empezar a funcionar sin depender estructuralmente, fisiológicamente de la madre. Así es cuando venimos a Cristo. Tenemos que empezar a vivir, a respirar y a funcionar estructuralmente, espiritualmente y hasta fisiológicamente lejos de aquello que nos sostenía y nos hacía sentir seguros en el mundo. Entonces, es ahí donde viene el rechinar de dientes, hermana. Pero yo en el mundo tenía. Pero yo en el mundo yo era. Pero en el mundo no me pasaba esto. Es que te botaron del vientre. Del vientre de Egipto que te tenía que abortar para que entraras al espiritual. Entonces ya deja de bramar por lo que se quedó atrás. Es que ya no tengo amigos, es que los que tenías no te servían. Es que me dejó el marido, pero es que era un pícaro y que eres el mismo.
Pero es que no tengo el mismo dinero. Claro, porque dependías del dinero para beber y para drogarte. El Señor te lo iba a quitar para que aprendieras a dominar ese cuerpecito. Le quitan el vientre natural y ahora nos trasladan a un medio espiritual que aparentemente está vacío, pero que realmente es Dios quien nos trajo hasta ahí para darnos los mejores días de nuestra vida. El enemigo te hace creer que estás vacío, que estás ausente, que no tienes lo que antes tenías. Y es ahí donde tenemos que entender, hermana. Iglesia, a Moisés le dijo, sube solo. A Abraham le dijo, solo agarra al muchacho y agarra las estacas. Yo voy a proveer cordero. Noé no ocupó toda la generación para salvarse. Entonces Noé hubiera dicho, me quedaron solo. ¿Sabe quién pasó eso? Ahorita que me acuerdo, hermana, Elías. Es que no ha quedado ninguno, solo yo quedé. Y le dijo, no papi, hay miles más que no han doblado rodillas. No te sientas único solo porque estás en la ausencia. Tu proceso ya otros lo pasaron y peor que tú. Es que solo a mí me pasa. No, es que la ausencia no la has aprendido a manejar. Y voy nada más en la introducción para que usted entienda. Antes de empezar su ministerio, como le decía, Jesús fue llevado al desierto según Mateo 4, donde tuvo ausencia de todo y fue probado en todo. Entonces nosotros, porque no queremos las ausencias en ninguna área de nuestro sustento, en la compañía, en la comodidad, en el deleite del cuerpo, incluso nuestros pensamientos luchan por estar llenos y no con el espacio necesario para que el Espíritu Santo pueda hablarnos. Le aseguro al 1000 por 1 que aquí hay muchos que están pensando en otra vaina y no en la palabra. Están pensando en qué van a ir a cenar al salir, están pensando en qué van a hacer mañana en el trabajo, están pensando en tantas cosas. Porque no has aprendido a vaciar tu mente para que el Espíritu Santo tenga espacio para llenarse de Él. Dios no puede habitar en un corazón carnal. Su espíritu no puede habitar en un corazón lleno de carne. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué Dios no se me manifiesta? ¿Por qué Dios no me habla, no se muestra? Porque está lleno de carne. No está lleno de su espíritu. Y el enemigo te pondrá miles de cosas que tengas que hacer en el día. Yo ya haciendo la palabra, ya la tenía hecha desde el fin de semana, la trasladaba a la computadora. Solo agarré la computadora y como 20 mensajes, pum, 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 pum. Y yo dije, ay diablo, que el Señor te reprenda. Hermano, Mateo 26:40 nos enseña una de las ausencias de Jesús. Decía, Mateo 26:40, lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? ¿Qué estaban haciendo los bandidos? Durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Aquellos que se suponían apoyarle, aquellos que se suponían acompañarlo, lo habían dejado solo. Y Jesús por eso se frustró, los abandonó, los dejó. No. Ejemplo 2, Mateo 26:39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Usted cree que Jesús no dijo en ese momento, pero si yo soy el dueño de todo esto? Yo soy el hijo del rey del universo. ¿Y por qué tengo que pasar esta prueba?
¿No te has sentido tú así alguna vez? ¿No has pensado como yo muchas veces, y yo soy la niña de tus ojos? ¿Y qué está pasando aquí? Si Jesús mismo pudo convertir ese dolor en pasión, en revelación y verdad de vida, es porque hoy en día tú y yo íbamos a pasar lo mismo y podremos vivir de mejor y más forma bendecida a través del ejemplo de Él. Es que no es necesario profetizar para saber que Dios está rompiendo los corazones. Tienes que aprender. El Señor me decía, tienen que aprender. Cuando yo me perfecciono en su debilidad es cuando yo los formo en la ausencia. De todo lo que dependías en el mundo, en Cristo Dios te lo va a quitar. Olvídalo. Si eras consentido de mami y papi, te va a decir, deja tu tierra, deja tu parentela, deja ahí y ven a servirme. Si eras una persona que manejabas mucho dinero ilícito, vas a pasar grandes necesidades. Si eras una persona que dependías del sexo o del amor de una persona para estar vivo, según tú, te va a quitar el sexo y te va a quitar a la persona que amas. Porque quizás ese no sea el amor correcto, ni la forma de vida de estar lleno. Mire, y yo aquí le voy a hablar a los hombres, y tal vez aquí algunos se ofendan, pero usted ya sabe cómo soy yo. El hombre que no puede vivir sin sexo es un hombre que no ha conocido a Dios. El hombre que no domina, o la mujer, ¿verdad? Porque hoy en día las hembras, la mujer o el hombre que dice, si no tengo relaciones contigo yo me voy, o este matrimonio no sirve, o significa que no me amas, significa que usted es carnal, no es espiritual y no ha conocido a Dios. Porque el hombre no se hizo para el sexo, se hizo para adorar a Dios, alábelo. Y su mujer no es un instrumento sexual, su mujer es la ayuda idónea que lo ha hecho formar el propósito de Dios en su vida. Agárrelo si le toca y si no le toca, déjelo pasar. Amén. Por eso es tanta depravación, porque no te llena el sexo con una mujer, busca sexo con animales. Porque no hay llenura en el sexo con una hembra, entonces hay sexo violando niños. Porque no hay llenura en pornografía, entonces hay sexo con cadáveres. Pastora, qué fuerte. Es que es la verdad, hermano. Y cuando la marihuana ya no te llega, baja la coca. Y cuando la coca ya no te llena, baja la piedra. Y cuando la piedra no te llena, baja el fentanilo. Y cuando el fentanilo te moriste. Porque la paga del pecado es la muerte. Nunca aprendiste a manejar la ausencia. Nada te va a llenar que no sea la presencia de Dios. Tienes que entender, iglesia, que solo en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, amado hermano, usted que va a escuchar esta transmisión, es tan importante que usted aprenda a vivir con Dios. Es tan importante que usted aprenda a depender de Dios. Es tan fundamental que su familia dependa solamente de Dios. No digamos cuando el pastor falla. Ay, 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 alábelo. Me voy, yo no creo en Dios. Dios no existe, la iglesia no existe. ¡Ay! Pobres, perdidos, insensatos, y los puedo decir hasta hipócritas. ¿A quién han venido a buscar? ¿A Cristo o al hombre? Busquen a Dios, que es la piedra fundamental, que es la roca sobre la cual está sostenida la iglesia. Con pastor o sin pastor, con líder o sin líder, usted sigue a Cristo. Ay, me voy, pastora, porque usted... Yo con gente mameluca ahí que estoy llorando. No, usted va a aprender a formar carácter. Sí, hágale como quiera.
No, es que aquí hay muchos que están haciendo, ay madre, qué fuerte. Es que es la verdad. Y para los que están en las redes, aquí a mí nadie me idolatra, me dicen madre porque soy una cobertura espiritual y porque he aprendido a tener amor de madre con ellos. Pero no dependen de mí. Váyase usted allá a vender tortillas al mercado porque aquí nadie depende de mí. Todos dependen de Cristo. Todos son para Cristo. Todos son del Señor. Y el que se atreve a decir lo contrario no conoce la iglesia. Por eso es que si no viene el pastor, la iglesia se muere. ¿Dónde ha visto? Yo aquí vengo porque yo sé que tienen días de no verme. Pero estos días el Señor me dijo, quédate en casa. Yo te tengo descansando. Si no, no te vas a reponer. Y yo, Señor, y alabanza, allá arriba quedé, mire, metida en el cuarto. Alabanza no depende de vos. Y danza, las niñas no dependen de vos. Y los cultos, soy yo, me dijo. Hasta en eso tenemos que aprender a vivir. En la ausencia. Mira, hermano, mejor me voy por donde venía. El momento más crítico de la ausencia en la cruz, Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, dice su bendita palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, él aceptó su posición. La ausencia del Padre, él aceptó porque él había aprendido obediencia a lo sumo. Mire, ahí es el verdadero sentido de la llenura en la ausencia, ser obediente hasta la muerte. Que aunque Dios no se haga visible y palpable, que aunque Dios no te entregue lo que tú estás esperando, que aunque tú no estás viendo lo que quizás tú esperabas ver, tú sabes, porque sabes que Él está ahí contigo. Es llenura en la ausencia, porque hay muchos aquí que no ayunan, no aguantan el hambre. Tienen que estar llenos. ¿Sabe cuál es el verdadero sentido del ayuno? Y el Señor me decía, ese es el principio fundamental del ayuno. La llenura en la ausencia, Salmo 58. ¿Qué nos habla el Salmo 58? El verdadero ayuno, ¿sabe qué es? Dar al otro. Bendecir a los demás. Aliviar al que está angustiado, afligido, cargado. Porque hacer ayuno sin dar a otro es aguantar hambre. Pero cuando tú tienes en el ayuno el carácter para decir aún en mi necesidad, en mi debilidad, en mi ausencia de fuerzas físicas o de pan para el sustento, yo soy capaz de bendecirte y decirte, ven, yo oro por ti. Ven, yo te acompaño a visitar a un enfermo. Ven, yo voy a la cárcel. Ven, y yo te doy de lo mío, de lo que yo me pude haber comido hoy, para darte a ti que no tienes pan. Esa es llenura en la ausencia. No es aguantar hambre para ver a qué horas entrego y a ver a qué horas como. Por favor, hermano, ore por mí. No puedo, tengo el ayuno, me está matando. No aguanto el dolor, no aguanto el estómago. No has aprendido. ¿Por qué un niño llora por hambre? Porque él aún no puede controlar ese instinto. Pero ¿por qué usted llora por hambre? Por hambre de tantas cosas. Por hambre monetaria. Por hambre afectiva. Por hambre de poder. Por hambre aún de religión. ¿Por qué tenemos que seguir diciendo, si no estoy lleno,
es que no está Dios conmigo. Dios solo le entrega lo que usted quiere cuando Él sabe que usted está listo. Dios nunca le va a entregar, y aquí estoy rompiendo algunas cuantas vacas sagradas, lo que usted pide porque usted lo quiere. Dios le va a entregar lo que usted necesita para el propósito. Jamás le va a dar porque usted diga, es que lo quiero. Conozco a alguien por ahí. Una vez le dijo al Señor, está bien, voy a dejar a ese hombre, pero si no me lo das a los 6 meses, te dejo de servir. Hermana, pasaron los 6 meses y el hombre no llegó. Ok, entonces te voy a dar hasta 1 año. Pero si al año yo no soy restaurado o restaurada, yo me voy de ahí. Pasó el año, pasaron 3, pasaron 4, pasaron 5, pasaron 6, pasaron 8, pasaron 10 y el fulano nunca llegó. ¿Me vas a servir? Si te doy a Tami y si no te la doy, ¿seguro? Tienes a Dios delante de Él. Mucha gente dice, ¿por qué Dios no sanó a mi madre de cáncer? Si podía sanarla. ¿Por qué Dios no hace el milagro? Porque Él es soberano y usted no le va a decir al barro, usted no le va a decir al alfarero lo que tiene que hacer con el barro. Hay muchos matrimonios que se han casado en obediencia y en santidad y no han podido tener hijos. Y ahí Dios los ha tenido con el aguijón hasta que Él quiera darles, como Ana con Samuel. Porque Ana derramaba el alma y lloraba amargamente, así como hay muchos amargados porque no han aprendido a llenarse. ¿Por qué Dios no me lo entrega? Y dice la palabra que hasta que el sacerdote llegó y le dijo, mujer, disuelve tu vino. Le digo, no estoy borracha. Tengo mi espíritu quebrantado. Vete en paz y que Dios te lo conceda. Ahí Ana pudo tener saciedad. Yo le pongo el ejemplo de Saúl. Cuando Saúl era atormentado por un espíritu, ¿dónde encontraba Saúl llenura? Cuando David tocaba el arpa. Él solo, en él no había llenura. Hasta quería matar a David con una lanza más de una vez. ¿Por qué? Porque la única manera de llenar la vida de Saúl era con la presencia, y la única presencia estaba en el tañedor en David. Mira a Ana y mira a Saúl y mírate a ti. ¿Estarás igual, iglesia? Es que Dios, porque no me hizo rubia, me lo pinto. No es por las canas, hermano, no se equivoque. Si no me viera pelo blanco usted aquí, un día me lo voy a dejar. ¿Por qué estamos como Ana o como Saúl? Amargados, frustrados, compungidos, estresados, porque no tenemos saciedad en medio de la necesidad, como lo dijo Pablo. Si son para Él, désela con fuerza. Ahora escuche algo. Solo y solo únicamente cuando sientes llenura en la ausencia, estarás libre, sano y listo para que Dios te use y te bendiga con lo que más habías esperado. Mientras usted no esté lleno en la ausencia, hermano, usted no está listo para que Dios lo use.
Perdóneme, pero no. Si no hay rodillas y pregúntele al Señor. Por eso Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. ¿Por qué dice buscar el reino? Porque solo ahí tendrás llenura. Y hasta que encuentres el reino, las cosas son añadidas. No necesito comprar, no tener más. Soy feliz con lo que tengo. La gente busca ganar más para tener más cosas, pero nunca se sacia. Busca ser reconocido porque no tiene saciedad de la humildad. Busca tener a alguien a su lado, aunque sea el equivocado, simplemente porque porque no puede estar solo. No encuentran saciedad ni plenitud sin un celular en la mano todo el día. Redes sociales, televisión, películas. Yo le decía, Señor, ¿verdad que por eso cada día las películas tienen más taquilla? Porque no es que está mal el esparcimiento, pero si la gente no tiene eso, no hay llenura, no hay diversión. Ahora, una mujer dijo un día: ahora entre más gano, gasto menos. ¿Usted puede llegar ahí? Levante la mano el que puede decir: entre más gano, gasto menos. Levántela si se atreve. Porque yo ya estoy llena, estoy plena. Es decir, que podemos estar con la ausencia aún de lo que antes queríamos. Mire, usted ha visto una niña chiquita. Así eran algunas de mis hijas espirituales. Madre, quiero eso. Madre, quiero lo otro. Madre, cómpreme. Se atrevían. Íbamos con el carro en el supermercado, fíjate, Ronnie. Y yo ni cuenta me daba y me echaban en la carreta. En serio, las bandidas. ¿Y sabe qué decían? Es que si somos hijas tenemos derecho, decía. Y las metía yo y las dejaba. Pero yo ahora las veo y ni se les ocurre. Porque ya no tienen necesidad. Ya no están carentes de aquellas cosas. Por eso el niño chiquito te hace la pantaleta en el súper por lo que quiere. Y cuando ya está grande, no, yo no me gasto mi dinero. Cuando ya está grande ya no quiere lo mismo de antes. Voy cerrando. Ahora, mire, le voy a decir algo suave, pero es la verdad. ¿Está listo? No va para usted, va para los que me van a ver en las redes. ¿Están seguros? A nivel ministerial hay gente que escala o sube aparentemente de nivel de iglesia por falta de saciedad. Tienen falta de saciedad en la ausencia y luego pierden lo que han conseguido. Son vacíos y huecos y se quedan sin nada. Porque suben de pura apariencia. Buscan conexiones humanas, pero después se les queda todo vacío. Tienen que buscar primeramente el reino de los cielos, su justicia, que Dios los conozca antes que los conozca el hombre. Pero ¿cuál es la moda? Te llamo y te digo cuál es mi agenda para ver si quieres que te meta en un espacio. ¿Quién le dijo a usted que el evangelio es mercado y se vende? ¿Cuánta gente a mí no me ha llamado y me ha dicho: pastora, tengo espacio para su ministerio? Y yo, ¿quién te dijo que yo lo quería? Porque mientras a mí el Espíritu Santo no me diga: ponme a fulano en el altar, yo no lo meto. Es más, conozco gente por años que nunca he traído a Jesús porque no me interesa traerlo, sino el Espíritu de Dios que me dice: tráelo aquí tranquila. Yo no puedo, hermana, llamar a alguien sin que Dios me muestre. No sé si está aquí conmigo. Pero como los ministros de Dios hoy llaman para pedir que por favor los lleven.
Esa es una ausencia, una carencia. Si a mí me invitan, no me invitan, me ponen, no me ponen. Si Dios me dice predica en el mercado, predico en el mercado. Si Dios me dice hablarle en el súper, a la cajera en el súper, le hablo, yo sé que Dios me está usando. Entonces, ahí voy. Y esa gente no encuentra llenura en la ausencia, ministerialmente hablando. Podrán ser conocidos por el hombre, pero desconocidos por el Señor. Y usted dirá, ¿cómo así, pastora? Mateo 7, 22, 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La verdadera plenitud, solo la presencia de Dios es la que nos da. Por eso Mateo 7, 19, 29 dice: el que no deja casa, padre, madre, hermanos, hermanas, mujer, hijos, tierras, no es digno, y recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Cierro. Nuestro Salvador y Señor Jesucristo desde muy pequeño había conocido el diseño del Padre. Por eso cuando está en el templo, solo sin sus padres físicos, no se preocupaba, porque él mismo decía: en los negocios de mi Padre estoy. Entonces, aún siendo niño, encontraba llenura en la ausencia, por lo que a él no le faltaba, no era lo natural, humano, carnal. Lo que lo llenaba era lo espiritual. Número 2, Saúl nunca encontró llenura en la ausencia, por eso buscaba que David lo llenara con el arpa, porque el demonio que lo atormentaba solo se calmaba al llenarse su alma a través de la música del espíritu, es decir, cuando David tocaba el arpa. Los hijos de Elí no encontraban llenura en la ausencia, nunca se saciaron, por eso fornicaron con las mujeres del templo y se comían las ofrendas del altar, que los llevó a la muerte. Y su padre, por no haberlos detenido y no enseñarles este principio tan fundamental, los pierde y hasta muere con ellos. Iglesia, cierro diciendo, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a tener llenura en la ausencia. No les podemos dar todo, porque Dios nunca nos dará todo. El que predique eso es un falso y mentiroso. Y te lo digo yo hoy: Dios te dará en la medida en que tú crezcas. Dios te dará en la medida en que tú madures. Dios te dará en la medida en que tú aprendas. Dios te dará en la medida en que tú aprendas a vivir por fe. Pero nunca Dios al convertirte te va a dar todo. Ni porque sirves te va a dar todo. Sálgase de ahí. Sálgase de esa vaina, como dicen los dominicanos, y aprenda a ser pleno, feliz, contento con lo que tiene y con lo que no tiene. Y lo que viene será lo mejor si es de Dios. Amén.